Buenos días, les habla Giovanni Burgos. Hoy es 4 de julio del 2017, 11 de Tamuz del 5777. Tamuz, un mes muy importante para el pueblo judío, cuando sucedieron grandes catástrofes, dos más grandes que ha tenido el pueblo de Israel, como la destrucción de los dos templos en el monte del templo en Jerusalén. Bueno, retomando un poco el tema del video anterior, cuando hablamos sobre el monte del templo y el templo, el tercer templo en Jerusalén, según la descripción del profeta Ezequiel, capítulos 40 en adelante, hasta el 48, vimos como muy probablemente este sumo sacerdote que va a estar al lado de un príncipe, siempre, y si usted lee, por eso es muy importante leer la Torá, para poder entender lo que están diciendo los profetas y finalmente ver una interpretación en el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, y toda la Biblia tiene una armonía. Si vemos que el sumo sacerdote siempre es el que está ejerciendo y el que lleva las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos por él mismo y por el pueblo, vemos que en este caso hay un príncipe y hay un sumo sacerdote, pero con la curiosidad de que este sumo sacerdote tenía unas ropas sucias y se le da unas ropas nuevas. ¿Por qué? Y también se le hace como una especie de advertencia de sus funciones en el templo. Eso por un lado. Vemos que sería la manera más propicia y más fácil de camuflarse el antimesías y hacer su aparición después de 3 años y medio estando en el templo. Ahora vemos otras pistas que ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, no sin antes hablar de la imagen que estamos viendo. Esto fue el día de hoy. Dice el grupo Hamad le da las gracias a la UNESCO. Es el brazo cultural de las Naciones Unidas. Dice, Hamad declaró el martes que la adopción formal de la UNESCO de una resolución que suprime los lazos judíos y cristianos a Jerusalén como una victoria para el pueblo palestino. La resolución aprobada el jueves en la fase de comisión del Organismo Cultural de las Naciones Unidas y aprobada finalmente el martes se refiere al monte del templo y al Kotel, muro occidental, por los nombres musulmanes y condena a Israel como la potencia ocupante. Nada más aberrante, satánico, mentiroso, antisemita, judeófobo que estas declaraciones. Negar la Biblia completamente, negar que la Biblia nos narra del templo de Herodes cuando estuvo Yeshua en su ministerio y cuando murió hasta el año 33, se dice, más o menos, podría ser la fecha, caminó por este mismo templo. Esas paredes, y él lo dijo, las piedras, cuando estaba caminando le dijo a uno de sus discípulos, ¿ves este templo? ¿Ves estas estructuras, estos grandes edificios? Y él le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Todas serán derribadas, refiriéndose a la próxima destrucción que iba a suceder en el año 70. Pero esas mismas piedras iban a hablar de toda la Biblia. ¿Cómo este ente satánico se atreve a decir que este grupo terrorista Hamás tiene algo que ver con el monte del templo y el muro occidental, o más conocido en hebreo como el Kotel? Eso pasó el día de hoy. Vemos cómo se confabulan las naciones contra Israel. Vemos cómo la Biblia se está cumpliendo a pasos agigantados, la profecía. Lo compartí también en radio cuando yo pensé que decía que Jerusalén tenía que ser una ciudad sin muros. Lo compartí, dije, el 95% de la población en Jerusalén habita fuera de los muros. Se está refiriendo a los muros, a la gente que está habitando Jerusalén. Y el 95% está habitando Jerusalén, pero en la parte de afuera de los muros. Es decir, que esta profecía ya se cumplió. Nosotros estamos esperando, por supuesto, que se caigan los muros de la ciudad vieja, y eso no tiene nada que ver con lo que está relatando el profeta. Entonces vemos cómo las piezas del rompecabezas se están cumpliendo a la perfección, y estamos viviendo tiempos muy proféticos donde estamos esperando
la próxima venida de nuestro Mesías Yeshua por segunda vez. Y vemos cómo puede ser muy pronto, porque todo se está dando a la perfección. El mundo entero se vuelca contra Israel. Ese es el mejor termómetro que tenemos en profecía para determinar la venida del Mesías. Y la otra, la gran cantidad de judíos que están de todas partes del mundo, están llegando a Israel para vivir allí, como lo dice el profeta. De los 4 confines de la tierra te traeré, del norte, del sur, del oriente, del occidente, de todas partes del mundo, así como te expulsé en la diáspora, así como te saqué del imperio asirio y del imperio babilónico, y te esparcí por todos los 4 confines de la tierra, así mismo te traeré. Así como los huesos secos, sus músculos, sus tendones fueron pegados y revivieron esos huesos, y una nación nació en el año 1947-48, asimismo los judíos van a regresar a su tierra. Y esto es el fin de los tiempos, lo que estamos viviendo en este momento. Y si usted le suma esta otra noticia, antes de pasar a la otra noticia, ¿recuerdan cuando Obama se abstuvo en una resolución en la ONU contra Israel? Pues vemos cómo ya no solamente es Estados Unidos, sino las Naciones Unidas enteras, con su brazo cultural llamado UNESCO, se unen en contra de Israel para negar cualquier vínculo de la tierra de los judíos con la tierra de Israel, porque así nos lo relata la Biblia. No solamente es Estados Unidos, sino el mundo entero que está en persecución de Israel. Y estamos viviendo tiempos muy proféticos, mis amados, para estar en perfecta santidad, esperando y ansiando la venida de nuestro Mesías, porque está muy pronto a que esto suceda. Y sumémosle ahora sí esta noticia. Septiembre 23 del 2017, ¿recuerdan septiembre 23 del 2015, que fue la fiesta de Yom Kippur, Día del Perdón? Cuando el pueblo, y según el relato bíblico, estamos ayunando para pedir perdón por todos nuestros pecados y según el judaísmo para ser inscritos en el libro en un buen año, y nosotros para ser inscritos en el libro de la vida por la promesa de nuestro Mesías Yeshua. Pero recuerdan que en esta época se decía que era el fin del mundo, que era el rapto, que era la tribulación, que arrancaban las 7 semanas de angustia de Jacob, tantas interpretaciones. Pero hay algún método de interpretación que en el judaísmo se llama Gizra Shavá, que quiere decir similitud de expresiones. El 23 de septiembre del 2015 era un Gizra Shavá de lo que pasó en el libro de Génesis, cuando Joseph, se da a conocer a sus hermanos 2 años después. Los hermanos iban a pedir comida, él siendo el segundo en mando en Egipto, totalmente con rasgos de egipcios. Su cara le había cambiado, tenía a lo mejor atuendo, maquillaje, qué sé yo. Y sus hermanos no lo reconocían. Judá se quedó en garantía por su hermano Benjamín. Judá es el que se quedó en garantía. ¿Y quién se quedó en garantía en la tierra de Israel por sus demás hermanos? Judá. A ellos fueron entregados la Torá, a ellos fueron entregados la tierra, a ellos fueron entregados todo lo que fue la tradición oral y las interpretaciones de nuestra Biblia. A ellos fueron confiados muchas cosas, así como a Judá le fue confiado, como le dijo Jacob, la vida de su hermano Benjamín. Entonces, José se da a conocer 2 años después exactamente. Eso es un Gizra Shavá de lo que puede, óigase bien, puede pasar este 23 de septiembre de 2017, cuando el Mesías Ben Joseph, que es una similitud, según el judaísmo, el Mesías Ben Joseph es el Mesías, es el Salvador. Venga, se dé a conocer el 23 de septiembre del 2017 a los suyos. Se dé a conocer y lo puedan reconocer. ¿Quiénes? Los que no lo pueden reconocer todavía. No estamos hablando del pueblo gentil injertado
en, en el pueblo de Israel por la fe en el Mesías. Estamos hablando de los judíos, de sus mismos hermanos que no lo pueden reconocer solamente hasta que Él se da a conocer. Estamos hablando de una posibilidad. Este 23 de septiembre vemos el relato bíblico y vamos a la Biblia rápidamente. El libro de Apocalipsis 12, del 1 al 2 dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol. Vemos el sol, revestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Aquí está. Y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Veámoslas acá, las 12 estrellas, constelación Leo, y acá están los 12 planetas, entre ellos una alineación perfecta de Mercurio, Marte, Venus y Regulus. Y dice: estaba encinta y gritaba por los dolores y angustia de parto. Si usted sigue leyendo, ahí se da cuenta que esa mujer es perseguida por el gran dragón que es expulsado del cielo. Entonces vemos constelación Virgo, que representa Israel, y las señales en el cielo, los astros, mayor, el menor, que serán como señales de los tiempos, perfectamente alineados los planetas y las 12 coronas arriba de la mujer. Esto va a suceder y nunca ha sucedido en la historia de que este evento astronómico pase y que se alinee con un pasaje bíblico. Ahora, lo interesante de todo esto es que Satanás es expulsado del cielo y persigue a la mujer, y la mujer es salvada, y Satanás desiste y se va a hacerle guerra a los creyentes, dice más adelante. Para mí, podría ser que el sitio de refugio, así como lo fue la tierra de Goshná, acuérdense de Gizra-Shabá, mientras sucedían las plagas en Egipto, el pueblo de Israel no era tocado. Y estaban ahí al lado, pero no era tocado. Las plagas del ganado, la de la sangre, la de los piojos, la de la oscuridad, la del granizo, todas esas plagas cayeron, pero el pueblo de Israel no las tocó. Estando el pueblo de Israel concentrado en una región que se llamaba Goshná, Goshen. Lo mismo puede ser en el templo de Jerusalén, con nuestro Mesías Yeshua, protegidos de la ira de Dios que se va a desatar sobre el mundo, las trompetas, ejecutando los juicios de los ángeles contra la tierra, las copas de la ira de Dios, no los sellos, porque hasta el sexto sello todavía existen aquí en la tierra 12 representantes de las 12 tribus de Israel, 144,000 sellados, y acuérdense que Israel lo componen los injertados por la fe en el Mesías Yeshua, para que todo Israel sea salvo, y los hijos de Israel, que son los que conocemos, que son los hijos de Jacob, para así todo Israel sea salvo. Es una manera muy diferente de leer y siempre creernos que no somos Israel. Cuando usted entiende que somos Israel, porque el Señor así nos miró, porque Él nos ve ya solo como uno solo, cuando hacemos parte por la fe, por la emuná en el Mesías Yeshua, hacemos parte del pueblo de Israel. Y dice: y no se crean más que las ramas originales, porque si Él no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco lo tendrá con nosotros. Es para doblegar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, y saber que fuimos, por misericordia, injertados por la fe en el Mesías Yeshua, en el pueblo de Israel. Y así entonces usted pueda decir: entonces esos que van a ser raptados, que van a ponerles el sello del Dios vivo en el capítulo 7 de Apocalipsis, somos nosotros. Y la palabra que está allí, que dice, cuando el anciano le pregunta a Juan: ¿y quiénes son esos que están con ropas blancas? Acuérdense que en Yom Kippur nos ponemos ropas blancas, estamos de ayuno, pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo que seamos inscritos en el libro de la vida. Lo invito a que busque en internet la fiesta de Yom Kippur, Día del Perdón. Entonces el anciano le dice: ¿quiénes son esos? Y él le dice, Juan le dice: eso tú lo sabes, ¿para qué me preguntas? Esos son los que están siendo eximidos de la gran tribulación. La palabra en griego es ergomai. Ergomai no quiere decir que están pasando, sino que lograron pasar. Como cuando el ángel de la muerte, el ángel destructor, el Metatrón,
está pasando por la casa de los egipcios y la sangre del cordero protege estas casas de los israelitas. De esta misma manera son salvados o somos protegidos en este relato de Apocalipsis 7, cuando estamos pasando de largo, o sea, siendo eximidos de la gran tribulación que se viene para el mundo, lo cual tiene lógica porque es un Gizra Shabá, es una similitud de expresiones de lo que pasó en las plagas de Egipto y lo que puede pasar en el libro de Revelaciones. Con eso los dejo para que entremos en el video. Es un video de un audio que tuvimos en el programa que tenemos todos los viernes a las 11:30 hora Colombia, en el programa de Cápsula Profética, y que usted puede sintonizar a través de TuneIn, y el programa se llama Jovel Radio, el espacio se llama Cápsula Profética, todos los viernes a las 11:30 hora colombiana. Recuerden que estamos también teniendo nuestro nuevo canal de Twitter, @CápsulaProphetic, y que recién lo abrimos hace una semana. Espero que nos puedan acompañar allí y compartir y socializar pequeñas noticias de lo que está pasando en el mundo. Bueno, bendiciones para todos, nos vemos pronto y que el Señor los bendiga mucho. Amén. Bueno, un saludo para todos, les habla Giovanni Burgos, mi esposita. Buenos días, tardes, perdón. Buenas tardes, y estamos un poco corridos, media hora, un poquito más, 40 minutos del horario tradicional. Un saludo para todas las personas que nos escuchan, gracias a aquí en la consola está todavía Dudu, está Marito Ávila y está también Sebastián Santiago, sí, ya le cambié el nombre. Bueno, hoy escuchando nuestra porción, Parashá Hukat, ya nos explicó un poco sobre lo que es los Hukim. Hoy 6 de Tamuz de 5777, fecha hebrea y fecha secular 30 de junio del 2017. Nos preparamos para compartir con ustedes un poco de todo, sobre todo tratando de enlazar un poco la parashá para esta semana con los eventos que están pasando en el mundo, y un tema muy especial que traemos para el día de hoy, que lo compartí con un amigo ayer, que tiene que ver con la arqueología, cómo las piedras hablarán, estas mismas piedras que mencionó la parashá, y de eso quiero comentar primero, para en la segunda sección hablar sobre la parte de Cusco y qué tiene que ver esto con profecía y todo lo que estamos viendo. Bueno, hoy estamos estrenando canal de Twitter y lo queremos socializar con todos ustedes para las personas que nos quieren y quieren ver las imágenes para estar un poquito más contextualizados y tengan más herramientas para poderles transmitir lo que decimos a través del radio. Nuestra página es @CápsulaProphetic. Nos faltó la A porque no cabe. Tratamos de cuadrarle de alguna manera, pero creo que esa es la mejor manera, es quitándole la A al final, Cápsula Prophetic, y así quedó. Hemos compartido unas imágenes, yo digo que las primeras 7, 8 imágenes tienen que ver con la charla de hoy, las demás imágenes ya, o los demás tweets, ya tienen que ver con otro tipo de noticias que vamos a estar nutriendo en esta página para independizar un poco lo que es Forcel Inmobiliaria, que es la que nos venían siguiendo muchas personas, pero que no tiene como la razón social de la página, no tiene nada que ver la inmobiliaria con temas proféticos, y quisimos independizarlas y para darle un poco más de seriedad a lo que compartimos y poder clasificar los temas de profecía y de otro tipo de noticias. No sin antes darle gracias al Señor por este día especial. Padre, te damos las gracias, Señor. La maravilla de estar, Señor, con vida, Señor, es gracias a ti. Hoy ponemos nuestras vidas, Señor. Levantamos manos santas hacia ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Purifica nuestra boca, Señor. La boca de mi esposa, mi boca, Señor, y que no sean palabras de hombre, sino tuyas, Señor. Que haya Jokmah, Binah, Dad, revelación, entendimiento, sabiduría, Señor, no solamente para
para nosotros mismos que nos edificamos, sino para el resto de personas que nos escuchan, Señor. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, dos noticias antes. Israel tiene problemas con la UNESCO y se van a reunir esta semana en Polonia, porque aparte de que niegan el muro o todo lo que tiene que ver con Israel, sus vínculos con los patriarcas, esta semana precisamente Hebrón es el tema de discordia, y muy probablemente dicen los mismos judíos que van a votar a favor de desvincular completamente las cuevas del Macpela, las cuevas de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, con Israel, con la parte judía. Esto es terrible, es negar toda la historia de la Biblia completa. Esto van a hacer muy probablemente en esta semana en la ciudad de Polonia. Triste noticia. Otra noticia muy interesante, que esto abre mucha profecía, porque es que yo siempre había pensado que Israel tenía que ser desbaratada y quitaba sus muros para que se cumpliera la profecía de Zacarías. Pues resulta que, ¿sabe qué dicen los rabinos? Que ya Israel cumplió esa profecía, porque el 95% de las personas que viven en Jerusalén viven afuera de los muros. Será una ciudad, y voy a leer el texto bíblico como dice: tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. En torno suyo, afirma Adonai, seré un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. Dice que era el sueño de un judío que se llama Joseph Rivlin. Él era el arquitecto del cumplimiento de la profecía de Zacarías. Rivlin, descendiente de asentadores de una comunidad ashkenazí en Jerusalén, deseaba no solo escapar de las condiciones de vida y miserables que había en la ciudad vieja, sino también está rodeado de esta profecía de paredes de fuego prevista por Zacarías. Era un soñador, una persona que se atrevió, a pesar de el miedo y la persecución que había, se atrevió a vivir allí, afuera de los muros de la ciudad antigua. Su esposa se negó a acompañarlo, y después otros lo siguieron, diciendo: este hombre es verdaderamente un hombre valiente y vale la pena apoyarlo. Se conoce como fundó o encontró un total de 13 barrios afuera de las paredes de Jerusalén, y se le conoce como Tel Macher, o el hacedor o constructor de barrios. Y esto abre y me quita muchas cosas yo no me imaginaba cómo tendrían que ser desbaratadas las murallas de Jerusalén, y es una de las profecías que mucha gente dice no se ha cumplido y se tiene que cumplir. Bueno, los invito a la página de Breaking Israel News, ahí está todo el artículo, pero básicamente es 95%, solo el 5% de las personas viven adentro de las murallas, y el 95% viven afuera de las murallas, en una vasta área municipal. Y esas paredes de fuego que dice el texto de Zacarías, basta con decir y cómo los ha protegido el Señor durante todos estos años y no les ha pasado nada. Esa es la protección o la Shekinah del Señor protegiendo a esta gente que vive afuera. Bueno, eso por el lado de las noticias. Por el lado de la parashá, para entrar en el tema de fondo que está bien bueno, de la academia para estudio, otra yeshiva que se llama Aleph Bet, de la cual nosotros tomamos muchas enseñanzas. Unas son realmente espectaculares como esta que les voy a compartir. El problema siempre se nos ha dicho que es que Moshe golpeó la roca y que obviamente desobedeció al Señor. Pero para entrar en un contexto más grande aún, este rabino, que es el rabino Forman, el director de la academia o la yeshiva Aleph Bet, dice lo siguiente: todas las crisis de agua que el pueblo tuvo después de pasar el mar de Suf están relacionadas directamente con Miriam. Póngale cuidado a esto. Exactamente después de su muerte emerge la crisis número 3, esa es la última. Si miramos la travesía del pueblo de Israel por 40 años en el desierto, vemos lo siguiente: la roca nunca paró de dar agua por 40 años. Eso fue después de la segunda crisis de agua. ¿Qué tiene que ver que Miriam con estas aguas? Entonces vamos a ver en el hebreo que
qué quiere decir esta misma raíz que tiene la palabra, la letra mem, resh, mem. Entonces vamos a ver. Marim, si le colocamos las vocales a cada una de estas consonantes, quiere decir amarga. Esa es la crisis número 1 de agua, cuando se arroja un pedazo de madera en las aguas y se vuelven dulces. Eso está en el libro de Shemot 15, 19, 27. Dice 3 días, y dice los médicos que 3 días es lo que uno puede aguantar sin tomar agua. Exactamente 3 días después, el pueblo puede tomar agua. Ahora, la otra palabra es merim, que quiere decir levantar. Estamos haciendo una conjugación de vocales con las consonantes mem, resh, mem. Una mem en terminación sofit. Quiere decir levantar, que es la crisis número 3 de agua. Eso está en números 20-11, que eso es 40 años después. Y la otra aparece también en la crisis número 3, que quiere decir la palabra morim. Morim, que quiere decir rebeldes. Eso está un versículo más atrás, en Bemidbar 20:10. Escuchen rebeldes, dice el texto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos al texto entonces de Shemot 17 del 4 al 6. Dice, con las reservas que pudieron haber recolectado, el texto dice unos días después, es decir, desde la primera vez que tomaron agua, cuando las aguas se volvieron dulces, dice unos días después, es decir, ellos llenaron sus cantimploras o sus cosas y más adelante se volvieron a quejar. Entonces vamos más atrás a Miriam, a encontrar Miriam qué hizo en un río, en unos juncos. Fue Miriam quien intervino ante la hija del faraón para salvar a Moshe en el río Nilo. Así como Moshe le dijo al pueblo, quédense quietos y miren y tengan fe, Miriam miraba al bebé en su canastica por un río donde habían unos juncos. ¿Cómo se transportaba? Hasta que llegó a las manos de la hija del faraón. En pocos juncos, en el río Nilo, Moshe fue preservado por Hashem para más tarde pasar a un mar que se llama el mar de juncos, donde pasaba todo el pueblo de Israel. Por eso Miriam empezó a cantar una canción, la canción de Miriam, después de pasar todo el pueblo de Israel por el mar de Suf. ¿Me está siguiendo la secuencia que les estoy tratando de decir? El problema con golpear la roca fue que Moshe se devolvió a la segunda crisis de agua, cuando la instrucción fue golpear la roca y no tuvo fe en Hashem. Inmediatamente ustedes den cuenta en Bemidbar 19 qué es lo primero que pasa. Miriam se muere y enseguida entra la crisis de agua, porque el agua representaba a Miriam. Todos esos 40 años Miriam representa el agua, porque Miriam fue la que vio a Moshe y lo sacó de las aguas solamente teniendo fe en Hashem de que ese niño iba a llegar a las manos de la hija del faraón. ¿Sí me entienden? Entonces, esta última crisis de agua, la número 3, Moshe le pega a la roca y desconfía de el Señor, exactamente cuando Miriam se muere. Entonces, el problema tiene que ver y está relacionado con algo que pasó mucho más atrás, en un mar de juncos, en un río donde habían unos juncos, donde Miriam era la que miraba cómo Moshe iba en una canastica y se quedó quieta. Así como Moshe le dijo al pueblo, quédense quietos y miren la salvación que proviene y que viene de Adonai, de Hashem. Fue lo mismo que pasó. Entonces espero que les haya gustado esta reflexión. Me pareció muy bonita encontrar eso. Hay aquí una interpelación, un comentario de parte de Dudu. No, sí, gracias Giovanni, que a veces a uno se le quedan cosas por fuera cuando está en el programa, y ese es uno de los temas bonitos. Solo quiero cerrar con esto para hacerlo de una manera positiva en relación a que cada uno de nosotros tiene que tener los méritos de algo. Miriam tenía los méritos del agua, es decir, gracias a ella era que había agua. Piensa tú, gracias a ti, ¿qué hay? Así ¿Tú qué estás aportando? Sí. Y eso es lo que podemos ver aquí en Jovel Radio. Gracias a Giovanni y Carolina, porque ustedes también están aportando hoy algo a todos los oyentes que se conectan a escuchar Cápsula Profética. Amén, gracias Duito. Gracias. Sí, bueno, entonces ya haciendo estas introducciones de las dos noticias, la de Zacarías, lo que va a pasar en Polonia, probablemente
las Naciones Unidas se van a ir en contra de Israel, contra las cuevas, contra la cueva de Macpela donde están los patriarcas, van a negar la conexión con el judaísmo, y una pequeña interpretación sobre el golpe a la roca que Moshe le da. Vamos a entrar en el tema de fondo. Para eso, pues quisiera darle la oportunidad a mi esposa que nos haga una introducción, y vamos a empezar sobre el tema, y vamos a empezar a compartir con ustedes. ¿Y por qué el tema y por qué el título de nuestra cápsula profética para el día de hoy, Las piedras hablarán? Sí, digamos que el tema que vamos a tocar seguramente no vamos a alcanzar, como por variar en tiempo, que nos pasa normalmente, pero así como mencionaba Dudo hace un rato que había porciones de la Biblia, como por ejemplo la muerte de la hija de... se me olvidó el nombre. La hija de... Aquí en la parasha de Jefté, que muere. De la misma forma encontramos versículos que son difíciles de explicar, ¿sí? Y uno de ellos es, más adelante lo vamos a tocar, pero desde hace bastante tiempo hemos estado, pues Giovanni y yo, mirando este tema de la arqueología. Nos interesa bastante de cómo cómo se han encontrado diferentes cosas en el mundo que no tienen explicación, ¿sí? Que no son, digamos, teorías de conspiración, sino que son cosas que tienen evidencia, ¿sí? Es muy diferente la teoría de la conspiración a algo que realmente se encuentra. Entonces, pues hay un video muy interesante que es bastante largo, pues dura como 2 horas y media, se llama, permíteme un segundo, se llama True Legends. The Unholy See. Y The Unholy See. Quiere decir, el Holy See es la Santa Sede, y The Unholy See es la sede impía, se puede decir. Tremendo video. Sí, esta es una recopilación de varios videos, porque son diferentes temas que toma un grupo de cristianos, sí, de creyentes, desde hace bastante tiempo. Son personas pues ya bastante maduras, recorridas. No es el único video que tienen, y básicamente ellos basan sus estudios en algo que es muy interesante, que es la arqueología, ¿sí? No son simplemente pues cosas que van diciendo como por decir, sino que hacen un tema de investigación bastante amplio. Vale la pena resaltar cuál es la productora de este video. Se llama Gen 6 Productions, y las personas que hacen los viajes a Cusco, a Bolivia, a Malta, a diferentes partes del mundo. Creo que esas mundo. son las 3 principales. Se llaman Steve Quayle, Tom Horn y Timothy Alberino. Timothy Alberino es bilingüe, habla español e inglés, y Tom Horn tiene libros como Exo Vaticana, y el último Petros Romanos, que es un libro muy famoso, donde habla de el telescopio que se encuentra en el Monte Graham, Arizona, en los Estados Unidos. Y Steve Quayle es un investigador impresionante. Creo que uno de esos libros se lo regalé a un gran amigo, Anthony Delgadillo, que está en inglés y tiene que ver mucho con el versículo de Génesis, de Bereshit 6, que tiene que ver con los Nefilín, o los gigantes prediluvianos que habitaron acá la tierra y copularon con las hijas de los hombres. Sí, el video empieza con un descubrimiento, un testimonio de una persona en Afganistán, en Qatar. Pero antes de contarles digamos, es algo muy corto de este testimonio, hay unas frases que ellos pronuncian que realmente me han hecho reflexionar bastante, y dice que aquellos que conocen la historia, aquellas personas que realmente conocen la historia de la humanidad, conocerán el futuro, ¿sí? Porque el mismo Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol, y la historia es cíclica, ¿sí? Se repite. Entonces, desafortunadamente, y aquí es donde vamos a tratar de plantearnos la pregunta principal, es ¿por qué estas cosas están escondidas, digamos, o no son promocionadas, no son divulgadas para el común que somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué principalmente el Vaticano tiene
estos secretos muy bien guardados y básicamente qué es lo que están aspirando con mantenerlos guardados. Entonces, arrancando, vamos a ir como complementándonos en esta charla, que pues no tenemos mucho tiempo, esperamos. Obviamente, como les digo, el video dura 2 horas y media, hoy es imposible que lo hagamos, y aparte de eso pues surgen muchas dudas. Pero pues el video empieza con un pequeño testimonio de un militar que está en el año 2005. Un piloto de la Fuerza Aérea. Un piloto de la Fuerza Aérea en el año 2005 en Qatar. ¿Sí? Esta persona, tú me vas corrigiendo, esta persona pues viene en un avión, en una misión normal. Una misión normal. Y pues llega a Qatar en su avión a, digamos, parte de la misión, que es de recoger algo. ¿Sí? Eso es su misión. Llegar allá y recoger algo. Entonces, cuando llega, se encuentra con un grupo de militares que son los llamados babysitters. ¿Sí? Ellos le pusieron ese nombre, babysitters. Sí, entre ellos. Es un lenguaje muy militar. Y ellos inmediatamente se abren las puertas del avión. Que babysitters, por cierto, quiere decir niñeras, o sea, son las que están cuidando. Apenas se abren pues las puertas del avión, les dicen que por favor no filmaciones, no cámaras, no nada, porque van a transportar un material, digamos, sensible y confidencial. Entonces se abren las puertas y básicamente ellos se encuentran con una camilla grande, por describirlo de esta forma. Vamos a tratar de describirlo lo más, porque pues el video es muy gráfico, tiene muchas imágenes, por consiguiente es más fácil entenderlo que expresarlo, pero pues vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Por cierto, este video, es una cuña que para Merkabah, va a ser el primer video que hagamos, está en inglés, desafortunadamente está en inglés, y cordialmente invitados a las personas para ver este video. Lo vamos a hacer el anuncio, va a ser el video de apertura de la serie de videos, no tiene nada que ver con los libros, para analizar y estudiar y compartir en una especie de mesa redonda, una tertulia de compartir qué impresiones, y personas solamente, por favor, que entiendan el video, porque si no entienden el inglés no lo podrían socializar. Lo vamos a hacer como inaugural Dan Holy Sea. Sí, entonces se encuentran como con una camilla gigante, ¿sí? Por decirlo de esta forma, y en esta camilla o en esta cama hay un hombre que huele bastante mal, digamos que es un hombre que no se ha bañado en muchísimo tiempo y que se puede calcular que tiene una estatura aproximadamente entre 10 y 12 pies de altura, que eso traducido en metros... Son más o menos 4 metros de alto. Exacto. Este hombre es un hombre que es muy blanco. O 360 más o menos. Es un hombre bastante blanco, digamos no común al área o el país donde se encuentran, ¿sí? En Afganistán, donde la tez tiende a ser pues obviamente más oscura, pero es un hombre bien blanco y los pies no, sus pies sí están, digamos, al descubierto, está obviamente cubierto por una manta. Pero sus pies están al descubierto y los pies no tienen zapatos, sino podríamos decirse que tienen unas vendas. Es un hombre obviamente con mucho peso, pesa aproximadamente 1100 libras. Que eso viene siendo más o menos 500 kilos. Exacto. Y es muy denso, o sea, su cuerpo es muy denso, no solamente el peso como tal, sino... ¿cómo describirlo? Sí, muy denso, porque si hacen ustedes la proporción, si él mide 360 y nosotros medimos 1,80 y nosotros pesamos 80 kilos, debería pesar 160 kilos, pero está pesando 500 kilos, es decir, que tiene mucha densidad dentro de su cuerpo, o sea, todo le pesa más. Exacto. Entonces este militar básicamente dice, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿De dónde sacaron a este personaje? Sabemos que es material clasificado, pero pues ¿de dónde lo sacaron? Y los babysitters básicamente pues describen algo, dicen que en las montañas, allí en Afganistán hay bastantes montañas, y dice que en las montañas pues básicamente llegó un grupo de militares, ¿cierto? Se encontraron con esta persona y aparentemente... este primer grupo, pues este señor, este hombre los
pues mata a alguno de ellos, y el segundo grupo pues ya logra matarlo, ¿cierto? Y ellos se dan cuenta que es una persona a la cual consideran Dios porque encuentran esqueletos y partes de personas humanas como si hubieran sido sacrificios dedicados a esta persona. Básicamente el soldado no sabe, pues lo monta al avión y es transportado a otra base militar, pero de ahí es transportado a otro lugar que no se conoce. Dice que probablemente Estados Unidos fue su destino final, pero él no está seguro a qué ciudad en Estados Unidos. Exacto. Entonces, digamos, este pequeño abrebocas de todo lo que desarrolla el video es basado efectivamente en Génesis 6, donde queremos evidenciar o queremos compartirles sobre que no solamente es que dicen o que hay leyendas, porque prácticamente podríamos decir que muchísimas culturas de la antigüedad, de la historia, han dicho o han dejado, ya sea escrito o dibujado, que existían gigantes. Evidencia arqueológica. Sí, y para las personas que nos están escuchando, por favor, pueden entrar a nuestra página de Twitter, @cápsulaprofetic, sin la A, y ahí hay una de las imágenes que compartí, es quiénes son los Ben Elohim. ¿Quiénes son ellos? Hay una descripción, porque es que hay una línea que es que dice que esos son los hijos de Caín y que esos otros eran los hijos de Abel, y que pero eso no hay nada más ilógico en mi modo, y respetando todas las opiniones, de que eso se pueda comprobar bíblicamente, cuando sí, cada vez más y más excavaciones, investigaciones arqueológicas nos indican que existieron realmente hombres de mucha altura, no solamente las leyendas de los griegos, de los aztecas, de los mayas, de los incas, sino verdaderamente existieron gente de mucha altura en etapas de la vida, especialmente antes del prediluvianas. Entonces, allá donde vamos a enfocar esta charla y a mostrarles cosas muy interesantes de esta investigación que hicieron estas personas en Cusco. Sí, antes de eso es importante hablar un poquitico del Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano, como ya lo vamos a ir desarrollando, es desafortunadamente el grupo o el ente que cubre la mayor cantidad de información que hay en el mundo. Entonces, el Vaticano, pues ya saben que está ubicado en Roma, es una ciudad independiente, muy pequeña, tiene aproximadamente 100 acres tiene 100 acres, mejor dicho, y tiene su propio policía, su propia guardia, sus propios bancos, su propio ministerio de exterior, su propio grupo de inteligencia, que por cierto es considerado como el grupo más informado y más penetrado en el mundo. De sofisticado de espionaje del mundo. Ajá. Y adicionalmente más ramificado. ¿Por qué más ramificado? Porque pues nada más piense usted que a través de todas las iglesias católicas que existen en el mundo entero, porque no estamos hablando solamente de Roma, en el mundo entero, pues existen confesionarios, existen órdenes secretas, sociedades secretas, existen informantes de toda índole que hacen que ellos puedan pues básicamente recibir toda la información que quieran, ¿sí? Por cierto, la palabra Vaticano no tiene ni siquiera ninguna etimología. Cuando tú lo buscas, algunos dicen que la montaña embrujada, que la ciudad entre las 7 colinas, que esto, que lo otro, pero realmente no hay una definición real de dónde proviene la palabra Vaticano. Etimológicamente no existe en lo que yo he podido investigar. Bueno, entonces ya aclarando esto para que tengamos una perspectiva, digamos, muy general del Vaticano, vamos a trasladarnos a los incas, ¿sí? A Perú, a Cusco. Entonces, los incas sabían muy bien acerca de los gigantes. Ellos lo dejan registrado en sus propias evidencias, sus propios dibujos, forma de escritura, etcétera, etcétera, que en eso no vamos a entrar a detallar porque pues no es tema de ya nos hicieron el trabajo los investigadores de
desde Unholy Sea, ya para que ustedes lo vean con sus propios ojos, ya ese trabajo ya está hecho. Los mismos incas dicen, nosotros hicimos uso de estructuras, de cuevas, de túneles que no son de nosotros, son de alguien más. Exactamente. Sigamos avanzando. Entonces ellos sabían muy bien que estas personas o estos gigantes, que no solamente yo reflexionaba en algo y te preguntaba, que me llama mucho la atención el tema, también es importante ver que cuando el Señor destruyó y vio que la maldad era tan grande, no solamente pues acabó con el ser humano, sino que también lo hizo con todos los animales, todo tipo de animales. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, por qué entró en eso también? Entonces, aquí también dejan muchas preguntas abiertas que no entendemos, así como en la parashá actual que estamos viviendo, preguntas que se queda uno como pensando un poco de por qué está. Pero los incas básicamente tenían conocimiento de estos seres llamados gigantes, mutaciones, mezclas, ¿sí? Y que fueron destruidos en el diluvio. Los incas creían que los huesos de estos gigantes estaban principalmente en las laderas y veneraban estas laderas o estas montañas pequeñas donde se quedaron pues muchos esqueletos y huesos que finalmente fueron confiscados en su gran mayoría por la Inquisición española y pues obviamente trasladados a Roma. Entonces continuamos con el tema. Sí, pues como ya lo he venido diciendo, la Roma o la Iglesia Católica principalmente pues se ha encargado de construir iglesias en muchos lugares, ¿sí? No es algo reciente, por supuesto, pues lo hicieron pues a través de la historia, y principalmente en lugares donde ellos saben que pueden encontrar, o por lo menos sospechan que pueden encontrar cosas muy valiosas y muy importantes debajo, ¿sí? Entonces, esto es importante. Existen muchos ejemplos, pero queremos concentrarnos principalmente en Cusco, en Perú, y más adelante en Malta. Mi esposa es muy decente. Directamente... Si no fuera decente sería terrible. Es muy prudente, porque el documental dice exactamente que ellos construyen donde hay templos paganos. Ah, ok. No soy diplomática, se me pasó. Sí, efectivamente construyen encima de templos que han sido paganos que totalmente. Son verificados, que sí. Hay o momias o estructuras megalíticas o cualquier tipo de evidencia que nos puede indicar que había un tipo de ritual o sacrificio ahí. Eso fue lo que... En Cusco construyeron, para no ser diplomática, encima un convento bastante grande, encima de un templo muy conocido de los incas, que es el Templo del Sol. Y digamos, en este caso pues lo hizo la orden de los dominicos, pero pues obviamente no son ellos los únicos que han construido encima de los templos, como tú mencionaste, sino pues diferentes órdenes que tienen, pues que tiene la Iglesia Católica, ¿sí? Los incas, estos templos incas que fueron destruidos al levantar las iglesias, básicamente, pues claro, no fueron solamente destruidos por la Iglesia o cubiertos por la Iglesia Católica, sino obviamente a través de las guerras que se habían o que han pasado, ¿sí? Pero principalmente es la Iglesia Católica la que ha construido encima para poder tener, digamos, control de estos lugares, controles total de estos lugares. Entonces, uno de los más importantes que está construido sobre el Templo del Sol se llama Curicancha. No sé si alguna de las personas que nos han escuchado han tenido la oportunidad, siempre ha sido algo muy, digamos, algo que he querido ir, pero no sé si alguien ha tenido la oportunidad, las personas que nos oyen, de estar en Cusco y visitar este lugar. Vuelvo y lo repito, se llama Curicancha. Y está el templo abajo y encima está un convento llamado simplemente el convento de Curicancha de Santo Domingo. Entonces, pero ¿qué pasa? No es simplemente que ellos se hayan apoderado o hayan construido encima del Templo del Sol, el cual seguramente tiene muchas cosas, evidencias, ¿sí?
porque no solamente es que se vea alrededor, o encima que no se vea, perdón, sino que alrededor de este convento hay evidencia visible para cualquier turista. No hay que pagar, no hay que, digamos, entrar a YouTube, no, si uno va, lo puede ver sin ningún problema. Pero entonces no solamente se apoderaron de este templo, sino que se apoderaron de algo mucho más valioso, y son las construcciones previas al diluvio que se encuentran alrededor, pero son túneles subterráneos que comunican diferentes lugares. Estas construcciones que se pueden evidenciar, digamos las exteriores, sí, que están alrededor del convento y que están en Curicancha, que se pueden evidenciar, son construcciones que son perfectas, que no tienen cemento, ¿cierto? Son piedras, digamos, son piedras, para que se lo vayan imaginando, son piedras que están unidas unas a otras, que fueron inclusive trasladados desde unos lugares a otros. Hay algunas de ellas que por la forma o por el diseño se dice que fueron trasladadas inclusive desde Bolivia. Entonces estas piedras están unidas. Perdón que te haga para las personas, para que miren las piedras, pueden ingresar a la página de Cápsula Profética en el Twitter, @CápsulaProphetic, y ahí están las piedras que estamos describiendo. Está muy conectado la parte de Bolivia con Perú. Se dice que las piedras de Perú fueron una copia de las piedras que encontraron en Bolivia, que tenían inclusive como un gancho, un tipo de grapa en bronce internamente, que uno dice, ¿y cómo hicieron esto? Sí. ¿Cómo lograron hacer esto? Entonces la unión de estas piedras no tiene cemento ni tiene ningún tipo de material adicional que se evidencie que las están uniendo, ¿sí? Correcto. Están perfectamente unidas, ni siquiera puede pasar un pedazo de papel, como dicen ellos. Exactamente. No. Dentro de las piedras están perfectamente unidas y talladas, por digamos, cierto, la forma. Son antisísmicas y tienen una inclinación más o menos de unos 15 grados hacia adentro, cuestión de que las hace resistentes a terremotos desde esa época. Es como de las piezas de un ajedrez, que son perfectamente cortadas para que casen unas con otras. Eso es lo que estamos tratando de decir. Exactamente. Aparte de su peso de cada piedra, de más de 10 toneladas, algunas. Hay algunas pequeñas, sí, hay algunas pequeñas que, digamos que la parte del traslado seguramente puede ser realizado, seguramente, no está la evidencia exacta, pero ellos mismos dicen que posiblemente pudieron haber sido trasladadas por los incas, pero es que eso no, el peso realmente, hay algunas que el peso es imposible, pero digamos que el tema del peso no es lo más importante, sino lo importante y lo que realmente no hay forma de que ellos ni ninguna otra cultura de la antigüedad lo hubiera podido hacer, es la forma en que están pegadas, encajadas. Es que no tenían herramientas. La revolución industrial llegó hasta el siglo XX, el siglo XIX, siglo XX. No tenían ninguna herramienta con que hacer este tipo de cosas. Esas son las cosas que nos tienen que poner a pensar y reflexionar. ¿Quién hizo estas megaestructuras que se llaman, si usted lo buscan en Wikipedia, se llaman megalitos, que son estructuras o piedras muy grandes y que forman una figura o un tipo de estructura? Principalmente son muros, eran muros que quizás formaban viviendas, no estamos seguros de qué eran lo que formaban, pero digamos que lo que se ve claramente es que son muros. Entonces, como si usted va como un turista normal al convento del Santo Domingo, pues obviamente pues puede ver la construcción, pero puede evidenciar que sobre estos muros que estamos describiendo, pues está construido el convento, ¿sí? Asimismo está varios arcos que son descriptivos del templo, pues de los templos de los incas, ¿sí? Pero digamos que la parte más que la gente quiere como saber qué es lo que está pasando es algo que se llama la chincana, ¿sí? Sí. Y la chincana está conformada, básicamente, ¿qué es? Son túneles, porque no es solamente un túnel. Okay. Hay uno muy importante, por supuesto, que conecta, digamos que conectaba el Templo del Sol
a otro lugar de adoración de estos, digamos, de estos seres, ¿sí? Pero la Chincana está básicamente conformada por túneles subterráneos construidos de esta forma que se las hemos estado describiendo, ¿sí? Por cierto, te quiero interrumpir acá para mostrarles a nuestros oyentes que nos están siguiendo a través de Facebook Live, y Marito, si me haces el favor de pasar estos dos libros, que esos dos libros tienen que ver lo que mi esposa está describiendo, que es la Chincana en Perú, que ellos en su expedición, en su investigación, dicen que inclusive estos túneles podrían llegar a tener un largo de 300 millas desde Bolivia, desde el punto de Tiwanaku en Bolivia, donde empezaron o donde llegaron las primeras construcciones de muros megalitos, hasta hasta la ciudad de Cusco en Perú, desde Bolivia hasta Perú, hasta la iglesia de los dominicos, probablemente se conectaban. Los libros que les acabamos de compartir a través de la cámara del Facebook Live tienen que ver con lo que en Estados Unidos se conoce como DUMBs, quiere decir Deep Underground Military Bases. Es el equivalente de estos muros, y ahí en Twitter yo les dejé un mapa de las posibles túneles que están debajo de Estados Unidos, los cuales abarcan el ancho, el largo, el alto, todo. Hay ciudades, y ya no lo dicen en las películas. Si recuerdan ustedes una de las películas muy famosas, Hombres de Negro, que bajan en ascensores casi 7 pisos y llegan a un complejo por debajo de alienígenas y todo eso, pues ellos nos están diciendo, de alguna manera alguien tiene la noticia de antemano y lo pone en una película y después no transparece la película muy bonita, pero esto es la realidad. Ahí está también en el Twitter una foto de la entrada de la montaña de Cheyenne, una de las camionetas Chevrolet insignia, Chevrolet Cheyenne, es ese complejo, esa entrada que está, que en el libro de Apocalipsis dice: los ricos, los poderosos, los pobres, todos huyeron hacia las cuevas y se escondieron. Esta Chincana, descubierta en Perú, no es una leyenda. No es una leyenda, está ahí. Pero ¿quién la hizo si viene de mucho tiempo atrás? Se dice que las de Estados Unidos se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tocaría entrar más a investigar, porque ellos sí tienen la tecnología y unos topos increíbles para construirlas. Sí, claro, esos túneles, digamos que la tecnología ya después en esta época, pues ya se pueden construir, ¿sí? Por supuesto. Pero en la época de los incas, pues no era posible. Eso también destruiría un poco el tema de los neandertales, o estos seres que básicamente pues no sabían ni quiénes eran, y que en las películas los colocan siempre como unos bobitos. Entonces, en el año, para poder describir un poco las excavaciones que se han hecho, porque pues no han sido muchas, desafortunadamente, porque volvemos a lo mismo, son secretas, no tienen acceso a cualquier persona, digamos, que sea un arqueólogo que quiera hacer excavaciones. Pero en el año 82 hubo un señor que se llama, porque está vivo, Anselm Pirrampla. Sí, él es un español, un explorador, no es una persona, digamos, no es creyente, es simplemente un arqueólogo, un explorador. Correcto. Y él pues estaba haciendo investigaciones sobre estos túneles, sobre la Chincana, ¿sí? Y básicamente pues él dijo, bueno, quiero ir por supuesto al punto más importante, que es el convento de los dominicos. ¿Por qué? Porque es que existen básicamente él quería dos averiguar entradas sobre la leyenda. Sí, él quería averiguar sobre la leyenda, pero se encontró con una sorpresa. El prior, quiere decir, los españoles le dicen el prior al sumo sacerdote, o al cura principal. Los sorprendió cuando él les preguntó por la leyenda, les dijo: vengan, yo les muestro. Y quitaron un altar de la iglesia y se metieron a una cripta. Por favor, continúa. Entonces, sí, efectivamente él pues va como muy a ciegas, y el sacerdote, el prior, le dice: no, esto no es ninguna historia, esto ha estado acá por muchos años y es verdad, véngase la muestra. Véngase la muestra. Entonces quitan, como tú estás diciendo, el altar, descienden unas escaleras, y obviamente al descender las escaleras hay otros muros donde pues son construidos ya de época más hacia acá, por supuesto, y él le dice que puede desbaratar un pedacito de una pared, ¿sí?
abre un pedazo de la pared y se encuentra con el túnel de la Chincana. Obviamente él en su expedición simplemente él está yendo ahí con otra persona, no tiene pues videos, no tiene cámaras, no tiene nada. Porque el equipo de cámaras de él estaba en Sans, esa palabra no la he podido... Sacsayhuamán, que es como donde desemboca el túnel. Donde desemboca el túnel, que está más o menos a 1 kilómetro de este convento. Desde el convento. Entonces, cuando él le dice al prior o al sumo sacerdote, al sumo no, yo sí con sumo, al cura del lugar, le dice, derribemos esta pared y continuemos. Por eso dije ahorita se me chispoteó, porque es como él dije, uy, la embarré. Cura, dijo, sí. no, ustedes ya han visto demasiado, por favor quítense de acá, váyanse, ellos alumbran con las linternas al fondo y no, la linterna, toda la oscuridad se traga la luz de la linterna, no pudieron ver nunca el final del túnel, eso fue lo último que ellos pudieron ver. Después de eso, pues por supuesto este señor dice, bueno, no, yo tengo que ingresar acá, tengo que volver, y él dura aproximadamente 17, 18 años tratando de que le den autorización para volver, el gobierno de Perú y obviamente la Iglesia Católica, para poder ingresar nuevamente, porque como cualquier persona pues tenemos derecho, y él sabe que la humanidad tiene derecho a conocer esto, sí, es parte nuestra. Entonces 17 años después pues él logra finalmente entrar nuevamente al convento, ¿cierto?, de los dominicos, y pues sí, logra hacer algunas excavaciones, pero encuentra todo algunas estaba cosas totalmente cambiado, venía con instrumentos de tecnología para tratar de ubicar precisamente el acceso a la Chincana, donde él había entrado por la cripta, y todo había sido modificado, no pudieron y no tuvieron acceso. El sacerdote que les dio la entrada se llama el padre Gamarra. Este padre Gamarra fue sustituido por haberle dejado entrar a Pirrambla a hacer esta investigación, que tenía permiso, pero después lo volvieron a restituir. Dice todo estaba totalmente modificado cuando volvimos con los permisos 17 años después. Exacto, pero finalmente cuando él logra ubicar como el sitio original en el cual había estado, que es como el ingreso como tal a este túnel, pues cambian al sacerdote que estaba ahí, y el gobierno dice ya no más. Entonces él pues tiene que finalizar su excavación, desafortunadamente, y bueno, queda ahí, pero pues él por lo menos ha podido evidenciar un poco sobre estos túneles. Vuelve y surge la pregunta, ¿por qué está cubierto? ¿Por qué es algo que no podemos, o que no está para el público, que no puede ser investigado, que no puede ser analizado? O sea, ¿cuál es el tema realmente, o cuál es el miedo realmente de las diferentes órdenes? Porque en este caso no solamente los dominicos, sino también los jesuitas, que tienen control principalmente digamos, de las cosas secretas. ¿Cuál es el miedo de que esto sea descubierto? Algo que se nos olvidó mencionar es que cuando Francisco Pizarro llega a conquistar la época de la Inquisición, ¿qué hacen los incas? Eso es aproximadamente siglo XVI. Meten todo el oro en los túneles. Francisco Pizarro aparentemente no encuentra nada, finalmente es muy bien escondido en la Chincana. Pero ¿quién sí después retoma el control total del templo dominico? Así como pasó en Estados Unidos con el Monte Graham en Arizona. El Vaticano entra a controlar la Chincana y el templo dominico de Curicancha en Perú. Ellos tienen agentes, como lo mencionabas tú al principio, por todo el mundo. Es la red más sofisticada de espionaje, la tiene el Vaticano. Ellos verdaderamente son, como dice el documental, son la madre prostituta babilónica, la mujer, la gran ramera de Babilonia. Lo comparto en cierta manera. También creo que hay un juicio especial para los Estados Unidos, pero siempre se ha dicho, y tiene más fuerza, que Babilonia es el Vaticano, que es la religión católica. Entonces, no sé si ya terminaste esa parte para continuar con lo siguiente. Bueno, entonces, ¿de dónde vemos en la Biblia, porque hay que ir al texto bíblico, que soportan mucho
El pecado de los ángeles. Un libro que es muy claro y muy detallado es el libro de Judas. Tiene un solo capítulo y habla de estos seres que no guardaron su estado original y se corrompieron y bajaron, y el Señor los tiene encadenados para un juicio final. También está en el libro de Segunda de Pedro, si no estoy mal, capítulo 2, versículo 4. Recuerdo cuando yo llegué aquí a Jovel, una de las primeras preguntas y una de las grandes enigmas para mí era ¿qué pensaba el pastor acerca de los Ben Elohim? Recuerdo que el pastor muy diplomáticamente me dijo, mijo, tranquilo, eso aquí, yo no me acuerdo exactamente, pero él me dijo algo bonito que me dio paz. No recuerdo exactamente, pero no me respondió exactamente a lo que le estaba preguntando con respecto a su posición acerca de los Ben Elohim, a los ángeles caídos, a los Nefilín, de la raíz Nefal, que es caídos, que finalmente se traducen en no son leyendas, no son minotauros, no son dibujos inventados por las distintas civilizaciones, es que en realidad existieron, porque la perversión de los ángeles al copular, no solo con hombres y con seres humanos, sino probablemente con animales, crearon estos monstruos y estos seres que el Señor dijo, tengo que destruir. Algo está muy mal. Tengo que destruirlo, y la única manera como lo hizo, como el Señor lo planteó, fue con un diluvio. Después aparecen otros gigantes después del diluvio. ¿Qué dicen los libros apócrifos, como el libro de Enoc? Que muy probablemente volvieron a bajar. Otro remanente de ángeles caídos volvieron a bajar, y por eso volvieron a existir hombres que dice la Biblia, si no estoy mal, en el libro de Bemidbar, del tamaño de los árboles de nativos, árboles de 10 metros. Estamos hablando de hombres bien grandes. De ahí vienen todas las películas, Tierra de Gigantes, Furia de Titanes, El Choque de los Titanes, y bueno, y todos los titanes que hemos visto en las películas. ¿Para dónde va todo esto? Porque nos quedan 5 minutos. No podemos cubrir todo lo que está en el documental, por eso invitamos a las personas, cuando inauguremos Merkabah, que veamos The Unholy Sea, tremendo documental, tremendo. Nos faltan como 10 minutos por ver y todavía estamos como intrigados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, pues ya sabemos bien cuál es digamos, por qué es todo esto, ¿no? Porque básicamente está secreto. Creo que tú lo vas a mencionar. Realmente lo que está haciendo el Vaticano en el Monte Graham, por cierto, uno de los amplificadores de imagen del telescopio se llama Lucifer. Ellos lo que están esperando están monitoreando apariciones del cometa o del planeta noveno, que es el planeta Nibiru, y también están monitoreando apariciones de ovnis o objetos no identificados, voladores no identificados. ¿Para qué? Porque el Vaticano está listo a hacer una declaración ante el mundo, y que empata perfectamente con el libro de Tesalonicenses. ¿Cuál va a ser esa disclosure o ese testamento que lo va a hacer muy probablemente Bergoglio o el sumo pontífice? Va a decir que Yeshua era un alienígena y que vino acá a la tierra, y va a decir que hay vida extraterrestre, y ahí van a sacar todo lo que tienen ellos en los archivos, van a sacar los huesos de los gigantes, van a sacar todo lo que tienen guardado en las bóvedas del Vaticano, que, por cierto, uno de los investigadores se tomó el atrevimiento de investigar gente muy allegada al Vaticano, y dice, lo que tienen allá debajo del Vaticano no lo tiene ni la recolección de la historia de todos los países del mundo, todo lo que tiene el Vaticano abajo, para que la evidencia sea tan contundente que aún los elegidos nieguen su fe. Va a ser algo totalmente convincente. Van a presentar evidencias de extraterrestres, van a presentar evidencias de ovnis, van a decir que sí, que Yeshua era una especie de extraterrestre y de tal manera cumplió y hizo los milagros. Todo esto lo están maquilando de una manera perfecta para que la evidencia sea muy grande, y aún los creyentes van a negar su fe.
por eso, amigos, queremos cerrar con esto. Solamente si usted tiene la plena convicción quién es Yeshua, que es el Hijo de Dios, que vino, habitó entre nosotros, que se hizo carne, pero no tomó de sus poderes divinos, sino que también padeció en carne como nosotros, y que se hizo maldición, como nos decía Dudu hace un rato, por nosotros, y tenga claro que la redención viene solamente a través de la fe en Él, y que Él no es ningún extraterrestre. Usted se va a poder soportar cuando llegue esto, porque esa es la estocada final de la prostituta, de la ramera de la Gran Babilonia, y lo va a hacer a través del Pontificis Maximus, el representante, supuesto representante de Dios en la tierra, que no es otro que el falso profeta. De nuestra Biblia, a ellos fueron confiados muchas cosas, así como a Judá le fue confiado, como le dijo Jacob, la vida de su hermano Benjamín. Entonces, José se da a conocer 2 años después exactamente. Eso es un Gizrat Shabbat de lo que puede, óigase bien, puede pasar este 23 de septiembre de 2017, cuando el Mesías Ben José, Ben Joseph, que es una similitud, según el judaísmo, el Mesías Ben Joseph es el Mesías, es el Salvador. Venga, se dé a conocer el 23 de septiembre del 2017 a los suyos. Se dé a conocer y lo puedan reconocer. ¿Quiénes? Los que no lo pueden reconocer todavía. No estamos hablando del pueblo gentil injertado en el pueblo de Israel por la fe en el Mesías. Estamos hablando de los judíos, de sus mismos hermanos, que no lo pueden reconocer solamente hasta que Él se da a conocer. Estamos hablando de una posibilidad. Este 23 de septiembre vemos el relato bíblico y vamos a la Biblia rápidamente. El libro de Apocalipsis 12, del 1 al 2 dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, vemos el sol, revestida del sol, con la luna debajo de sus pies, aquí está, y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Veámoslas acá, las 12 estrellas, constelación Leo, y acá están los 12 planetas, entre ellos una alineación perfecta de Mercurio, Marte, Venus y Regulus. Y dice, estaba encinta y gritaba por los dolores y angustia de parto. Si usted sigue leyendo, ahí se da cuenta que esa mujer es perseguida por el gran dragón que es expulsado del cielo. Entonces vemos constelación Virgo, que representa a Israel, y como una victoria para el pueblo palestino. La resolución aprobada el jueves en la fase de comisión del Organismo Cultural de las Naciones Unidas y aprobada finalmente el martes se refiere al Monte del Templo y al Kotel, muro occidental, por los nombres musulmanes, y condena a Israel como la potencia ocupante. Nada más aberrante, satánico, mentiroso, antisemita, judeófobo que estas declaraciones. Negar la Biblia completamente, negar que la Biblia nos narra del templo de Herodes cuando estuvo Yeshua en su ministerio y cuando murió hasta el año 33, se dice, más o menos, podría ser la fecha, caminó por este mismo templo. Esas paredes, y él lo dijo, las piedras, cuando estaba caminando dijo, le dijo a uno de sus discípulos, ¿ves este templo? ¿Ves estas estructuras, estos grandes edificios? Y él le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Todas serán derribadas, refiriéndose a la próxima destrucción que iba a suceder en el año 70. Pero esas mismas piedras iban a hablar de toda la Biblia. Cómo este ente satánico se atreve a decir que este grupo terrorista Hamás tiene algo que ver con el monte del templo y el muro occidental, o más conocido en hebreo como el Kotel. Eso pasó el día de hoy. Vemos cómo se confabulan las naciones contra Israel. Vemos cómo la Biblia se está cumpliendo
a pasos agigantados la profecía. Lo compartí también en radio cuando yo pensé que decía que Jerusalén tenía que ser una ciudad sin muros. Lo compartí, dije, el 95% de la población en Jerusalén habita fuera de los muros. Se está refiriendo a los muros, a la gente que está habitando Jerusalén. Buenos días, les habla Giovanni Burgos. Hoy es 4 de julio del 2017, 11 de Tamuz del 5777. Tamuz, un mes muy importante para el pueblo judío, cuando sucedieron grandes catástrofes, las dos más grandes que ha tenido el pueblo de Israel, como la destrucción de los dos templos en el monte del templo en Jerusalén. Bueno, retomando un poco el tema del video anterior, cuando hablamos sobre el monte del templo y el tercer templo en Jerusalén, según la descripción del profeta Ezequiel, capítulos 40 en adelante, hasta el 48, vimos como muy probablemente este sumo sacerdote que va a estar al lado de un príncipe, siempre, y si usted lee, por eso es muy importante leer la Torá, para poder entender lo que están diciendo los profetas y finalmente ver una interpretación en el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, y toda la Biblia tiene una armonía. Si vemos que el sumo sacerdote siempre es el que está ejerciendo y el que lleva las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos por él mismo y por el pueblo, vemos que en este caso hay un príncipe y hay un sumo sacerdote, pero con la curiosidad de que este sumo sacerdote tenía unas ropas sucias y se le da unas ropas nuevas. ¿Por qué? Y también se le hace como una especie de advertencia de sus funciones en el templo. Eso por un lado. Vemos que sería la manera más propicia y más fácil de camuflarse el antimesías y hacer su aparición después de 3 años y medio estando en el templo. Ahora vemos otras pistas que ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, no sin antes hablar de la imagen que estamos viendo. Esto fue el día de hoy. Dice, el grupo Hamad le da las gracias a la UNESCO. Es el brazo cultural de las Naciones Unidas. Dice, Hamad declaró el martes que la adopción formal de la UNESCO de una resolución que suprime los lazos judíos y cristianos a Jerusalén de la tierra de los judíos con la tierra de Israel, porque así nos lo relata la Biblia. No solamente es Estados Unidos, sino el mundo entero que está en persecución de Israel. Y estamos viviendo tiempos muy proféticos, mis amados, para estar en perfecta santidad, esperando y ansiando la venida de nuestro Mesías, porque está muy pronto a que esto suceda. Y sumémosle ahora sí esta noticia. Septiembre 23 del 2017, ¿recuerdan septiembre 23 del 2015 que fue la fiesta de Yom Kippur, Día del Perdón? Cuando el pueblo, y según el relato bíblico, estamos ayunando para pedir perdón por todos nuestros pecados y según el judaísmo para ser inscritos en el libro en un buen año, y nosotros para ser inscritos en el libro de la vida por la promesa de nuestro Mesías Yeshua. Pero recuerdan que en esta época se decía que era el fin del mundo, que era el rapto, que era la tribulación, que arrancaba las 7 semanas de angustia de Jacob, tantas interpretaciones. Pero hay algún método de interpretación que en el judaísmo se llama Gizra Shavá, que quiere decir similitud de expresiones. El 23 de septiembre del 2015 era un Gizra Shavá de lo que pasó en el libro de Génesis, cuando Joseph, se da a conocer a sus hermanos 2 años después. Los hermanos iban a pedir comida, él siendo el segundo en mando en Egipto, totalmente con rasgos de egipcios. Su cara le había cambiado, tenía a lo mejor atuendos, maquillaje, qué sé yo. Y sus hermanos no lo reconocían. Judá se quedó en garantía por su hermano Benjamín. Judá es el que se quedó en garantía. ¿Y quién se quedó en garantía en la tierra de Israel por sus demás hermanos? Judá. A ellos fueron entregados la Torá, a ellos fueron entregados la tierra, a ellos fueron entregados todo lo que fue la tradición oral y las interpretaciones
y el 95% está habitando Jerusalén, pero en la parte de afuera de los muros. Es decir, que esta profecía ya se cumplió. Nosotros estamos esperando, por supuesto, que se caigan los muros de la ciudad vieja, y eso no tiene nada que ver con lo que está relatando el profeta. Entonces vemos cómo las piezas del rompecabezas se están cumpliendo a la perfección, y estamos viviendo tiempos muy proféticos, donde estamos esperando la próxima venida de nuestro Mesías Yeshua por segunda vez, y vemos cómo puede ser muy pronto, porque todo se está dando a la perfección. El mundo entero se vuelca contra Israel. Ese es el mejor termómetro que tenemos en profecía para determinar la venida del Mesías. Y la otra, la gran cantidad de judíos que están de todas partes del mundo, están llegando a Israel para vivir allí, como lo dice el profeta: de los 4 confines de la tierra te traeré, del norte, del sur, del oriente, del occidente, de todas partes del mundo, así como te expulsé en la diáspora, así como te saqué desde el imperio asirio y del imperio babilónico, y te esparcí por todos los 4 confines de la tierra, así mismo te traeré. Así como los huesos secos, sus músculos, sus tendones fueron pegados y revivieron esos huesos, y una nación nació en el año 1947-48, asimismo los judíos van a regresar a su tierra. Y eso es el fin de los tiempos, lo que estamos viviendo en este momento. Y si usted le suma esta otra noticia, antes de pasar a la otra noticia, ¿recuerdan cuando Obama se abstuvo en una resolución en la ONU contra Israel? Pues vemos cómo ya no solamente es Estados Unidos, sino las Naciones Unidas enteras, con su brazo cultural llamado UNESCO, se unen en contra de Israel para negar cualquier vínculo